Buenas tardes, señores. Un poco desfasado en el tiempo porque hubiese tenido más sentido dar mi opinión ayer sobre la detención de la hermana de la jefa de Gaesa. Pero antes de hablar de eso, quisiera compartir con ustedes precedentes que durante años las instancias castristas, las familias de la dictadura, los enganchados con el poder, que han ido penetrando el sistema económico, haciendo negocios en los Estados Unidos, no en Rusia, no en China, en Estados Unidos. Ese imperio que te dicen a ti que es lo peor, pues precisamente lo que ellos aman. Y lo aman para hacer el blanqueo de dinero y para hacerse rico a costa de la miseria de los cubanos. O sea, entre más miseria hay en Cuba, si tú pones, no sé, una MIPYME que importe jabón, y en Cuba no hay jabón, pues tú lo vas a pagar caro. Una forma de extorsionar no solo a la familia de tuya en el exterior, no solo cobrarte productos de muy baja y mala calidad a altos precios, sino a su vez hacer el blanqueamiento de dinero y hacerse más rico en ese país que te dicen a ti que es el peor del mundo. Pero es que esto tiene antecedentes. Hay cubanos, miles de cubanos, muchos cubanos, que durante décadas, no estamos hablando, disculpen el viento, han estado denunciando esa penetración a Estados Unidos. Nunca se había hecho. Por eso hay que reconocer a Donald Trump, que en poco tiempo ha hecho lo que durante años ningún otro presidente de Estados Unidos ha hecho. Y no estoy hablando solo de Cuba, sino contra todas las amenazas que se cierne sobre los Estados Unidos norteamericanos. Entonces el precedente del que quería hablar fue dentro de la llamada revolución silenciosa que Fidel Castro ideó. Así conquistó Venezuela, así se fundó el Foro de Sao Paulo, que después fue, diríamos que, maquillado como el Grupo de Puebla. O sea, financiar partidos de izquierda. Recuerden una cosa: a las personas que no les gusta trabajar, a los tontos, a las personas que tienen realmente los resentidos sociales, que tienen muy malos sentimientos, pues sencillamente desean culpar de su frustración a aquel que ha tenido éxito. Y qué mejor que oír un discurso de que si tú eres pobre, no es porque tú no trabajas, es porque hay otra persona que tiene dinero. No importa que se haya esforzado o no, lo que importa es que él tiene dinero y por esa razón tú eres pobre. Si el mundo no se cierne o no se hinca a tus pies, es porque el mundo está equivocado. Porque tú tienes la razón. Tú pesas 300 libras, no es porque tú no hagas ejercicio y tú comas mucho. No es porque el mundo es malo y es gordofóbico, por decir un ejemplo. Y así sucesivamente, toda esa cantidad de resentidos sociales, vagos, personas malvadas, personas oportunistas, personas que se quieren enganchar dentro del populismo para aprovecharse de la ignorancia de muchos, que es otro de los nichos del socialismo. Pues sencillamente Castro financió esos partidos que llegaron al poder. Estamos hablando de Lula, estamos hablando de Evo Morales, estamos hablando de Correa, estamos hablando de Fernández de Kirchner, disculpen, estamos hablando de Morena, y así muchos partidos que han llegado al poder y otros tantos que no, que fueron financiados mientras las personas en Cuba, los ancianos, no tenían medicina, mientras los niños no tenían un vaso de leche, mientras las personas en general sufrían de todo tipo de carencia. Castro se dedicaba a enriquecer a su familia, a empobrecer el país y a financiar partidos políticos para extender su macabra, malvada ideología. Ahora bien, además de los países principalmente suramericanos o latinoamericanos, él tenía o facilitó la penetración de instancias castristas dentro de la economía norteamericana. Y así es como una persona que quizás tenga 3 trabajos y que lleve 20 años en Estados Unidos, pues sencillamente vive de su trabajo, y una persona que llegó hace 2 años, pues ya tiene compañías, es gerente de una empresa en Estados Unidos. Y cualquier persona racional sabe que no es factible
ni es lícito, porque no hay manera que tú puedas lograr una compañía, al menos a ese nivel, en tan poco tiempo. Pero ¿qué pasa con esto? La dictadura siempre, además de dedicarse al blanqueo de dinero, yo creo que Castro sí en algo tuvo razón. Es que las democracias son muy débiles. O sea, a esta persona, su hijo ha dicho que va a luchar por ella, etcétera, etcétera. Pero su hijo, por la edad de ella, su hijo debe tener más o menos la mitad de su edad. Ahora, ¿qué pasa? Todas estas familias, incluyendo el hijo de Marrero no lo aceptaron en Estados Unidos, pero quería irse para Estados Unidos también. Pero la pregunta, más allá de si le gusta el imperio o no le gusta el imperio, la pregunta que deberíamos hacer no es cómo esas personas lograron entrar. Y lograron entrar mintiendo. Ya, eso es al directo. Porque no es posible que el hijo de Marrero o el sobrino de una general hayan sido perseguidos en Cuba. Entonces, eres ciudadano, eres residente y es exageradamente complicado retirarte de esa residencia o incluso retirarse de la ciudadanía. No, mi hermano, si entraste mintiendo, y evidentemente es así, aunque no tenga información de qué manera entraste, porque sí entraste, porque otra persona entró, también entró mintiendo, porque lo que sí está claro, si tú no eres comunista, no traerás a un comunista a vivir a Estados Unidos. Eso es simple. Yo personalmente, mi hijo, que es mi vida, veo por los ojos o veo a través de sus ojos, mañana mi hijo es comunista y yo no tengo nada por qué traerlo aquí a Canadá, porque creo que si eres comunista, donde mereces vivir es en Cuba. Y no es porque yo no quiera traerte, es porque, imagínate tú, a ti te gusta ir a un parque de diversiones y estás en el parque de diversiones, lo más lógico es que para que te sientas contento yo te dije ahí. Pero si le tienes miedo al parque de diversiones, lo más lógico es que yo te saque de ahí. No tiene sentido en dejarte en el parque de diversiones si eso te da fobia, ver las cosas que dan vueltas y demás. Bueno, eso vamos a transportarlo a Cuba. Si lo que te gusta es el comunismo, bueno, yo creo que no tiene sentido venir a un país libre, porque voy a frustrarte. No es porque yo no quiera traerte, porque yo veo a través de tus ojos. Pero sencillamente, si a ti lo que te gusta es las condiciones en las cuales se vive en Cuba, pues creo que lo más lógico, lo más racional y el amor que te tengo es dejarte en Cuba. Así que no creo que haya muchas preguntas a hacerse. Alguien dentro de la cadena de todas esas personas mintió. Hermana Marrero en Estados Unidos, sobrina Marrero en Estados Unidos, el hijo quería ir a Estados Unidos, el hijastro de la Canela en España. Bueno, ¿y por qué esas personas no solo les gustan esos países, sino han tenido facilidades para salir? Bueno, evidentemente, además de la colaboración de muchas naciones, principalmente la Unión Europea, Canadá, que eso habrá que analizarlo un día, porque usted era un financista de la dictadura, entiéndase, un enemigo del pueblo cubano. Hay que analizarlo en la Unión Europea. Y no es que nosotros nos vayamos a batir contra ellos, pero sí habrá que ver muchas listas y ver muchos nombres, ver compañías de por qué fueron financiados a la dictadura cubana. La Cherry de aquí de Ontario ha practicado esclavismo con cubanos porque le pagaba a Blue Demon, Meliá, ¿no? Mi hermano, usted practicó el esclavismo. No, porque en Cuba los servicios son gratuitos. Ah, ven acá, compadre, aquí en Canadá tú le pagas una miseria a un canadiense porque también los servicios son gratuitos. No, pero es que en Cuba son diferentes. Uy, sí, pero ahora no es diferente y violaste una ley que tú tienes que cumplir en tu país y que por supuesto participaste de el lavado de dinero también. Porque vamos a cambiar, disculpe que salte un poco de un ejemplo a otro, ¿no? Por ejemplo, un hotel que pudiese costar 300 millones de dólares, pero el gobierno cubano lo hace por 700 millones. ¿Por qué? Porque decide traer a personas de la India, constructores, a los cuales tenían que pagarle el equivalente a $1,000, pero además tenía una dieta de 450 por mes y se pagan los viajes, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que tú pudieras hacerte, bueno, pero es tonto pagar
300 millones de más, 350 millones de más, por una cosa, porque un hotel vende servicios, ¿no? Un hotel no vende, no porque los cimientos fueron hechos por la mejor constructora del mundo, no, eso no, un hotel no vende eso lo vende el que hace casa. El que hace casa dice, bueno, esta casa fue construida por tal empresa, bueno, sí, yo lo voy a comprar porque esa empresa tiene mayor reputación, pero un hotel vende servicios. Entonces no tiene sentido de contratar empresas extranjeras y trabajadores extranjeros por cosas que pueden hacer los cubanos, y que muchas veces yo en algún momento estuve de su director de alimentos y bebidas en un hotel, y la persona, el extranjero, el español, pues no sabía nada, cualquier dependiente sabía más que él. ¿Y por qué entonces yo ganaba 500 pesos y él ganaba 5.000 CUC, ¿entiendes? Dólares, además de las dietas, etcétera, etcétera? Y era un tipo que no sabía nada. Bueno, porque eso está entre los esquemas que los Castro, los militares tienen. Ese dinero del cubano, tu dinero, sale al exterior. Y una vez en el exterior, pues evidentemente va a parar a cuentas. Y no tengo constancia de ello, pero la evidencia empírica demuestra que tú no vas a pagar varias veces de más por algo si no hay una segunda intención. Y esa segunda intención evidentemente es todas estas familias que aparecen dentro de otros países o en otros países, disculpen, y que de buenas a primeras, como decimos nosotros, tiene grandes empresas como el amigo del cangrejo en Las Vegas. Bueno, no hay misterio en eso, porque no es posible, humanamente no es posible llegar a un país de esto y un año después tener grandes empresas, y mucho menos que te aprueben si dichas empresas o parte de esas empresas tienen relación con Cuba, porque a mí en Cuba no me aprobarían ni un negocio de fritas, pero estas personas enseguida tienen todos los permisos y empiezan a importar, supliendo las necesidades que el Estado no puede mantener en Cuba a altos precios. Pero la pregunta es, ¿dónde va el dinero? Su hijo, y volviendo al tema de la hermana de la jefa de Gaesa, evidentemente va a pelear, y lo curioso de esto es cómo enseguida el argumento, como cuando la captura de Maduro, el argumento es que no se respetan las leyes y el derecho y que están frustrados por la manera en que actuaron. Caballero, y en Cuba, cuando te has quejado, porque en Cuba no es que no se respeten los derechos, es que no existen derechos. El derecho en Cuba pertenece a una clase dominante que administra Cuba y lo hace de la peor manera. Los esclavos, no sé si lo saben, el esclavismo en Cuba, mucha gente dice que fue en 1878, no sé por qué, pero fue en 1886. Bueno, los esclavos tenían que tener condiciones básicas por ley, y en calorías los esclavos, busquen la historia, caballero, los esclavos consumían más proteína que el pueblo cubano hoy en día. Eso es increíble. Bueno, a eso es lo que nos condujo el castrismo. Y entonces, no solo es que nos haya conducido a esa miseria extrema, sino que no solo son ricos en Cuba, sino son ricos precisamente en los Estados Unidos de América. Así que yo me quito el sombrero con el gran trabajo, y no voy a decir Marcos Rubio, porque creo que hay muchas agencias implicadas, y ojalá que se descubra toda esta trama, que debe ser profunda, de penetración de la dictadura cubana a través de sus testaferros en los Estados Unidos, porque si hay algo que sabemos es que durante años ha pasado esto. Eso lo ha denunciado todo el mundo y nadie había hecho caso. Al contrario, se le dieron facilidades, principalmente Obama, peor, y Biden después, a toda esta crápula castrista que ha penetrado las instancias en Estados Unidos. Así que nada, espero que continúe. Los vuelos de reconocimiento en Cuba continúan. No sé si es por estupidez o por estupidez. La dictadura castrista ha mostrado un armamento que hasta con arcos y flechas se puede. Lo primero es porque es armamento
de saturación, no es precisión, no tiene alcance. Y a día de hoy, cuando los misiles Hellfire, por ejemplo, tiene un alcance milimétrico, un error estamos hablando de 5 milímetros, pues tú no puedes meter un antiaéreo, un ZU-23 o un BM-21, que hoy un muchacho que decía que tenía un alcance hasta de 40 kilómetros. No es cierto. En Cuba, 23 kilómetros máximo bajo ciertas condiciones y temperatura 27, no más que eso. La artillería reactiva de Cuba no puede. Tienen BM-12 también, un que otro BM-80, pero no muchos, tirados por Ural, y que me imagino, hablando de Ural, de cracks y de SIL-131, que fueron los que vi, que eso cuando usted la arranca, eso se lleva 6 litros de diésel, un SIL-131, y cuando le tiras toda la carga, no sé, un 130, el obús 130, con el obús 130 más la andanada de proyectiles que tiene, pues eso está desgastando lo que tiene. No sé si son realmente tontos en mostrar eso, decir, mira caballero, con esto nos vamos a enfrentar a ustedes, porque ustedes saben que a mí me gusta hablar de cine, caballero, soy un go machine hoy. Hay una película que se llama El Guerrero número 13, y hay partes, y yo la vi muchas veces cuando trabajaba en la universidad, y después quizás, incluso creo que la dejé en Cuba, en unos discos, que es con Antonio Banderas, y hay una parte en que ellos están sufriendo ataques de los amigos. Entonces, bueno, hay que hacer algo, y le tiran un poco de fango al más bravo de los otros, ¿no? El hijo del rey, y bueno, de un duelo, uno de los 13, pues con los escudos, pues el otro lo está ganando, hasta que finalmente, cuando ese que está ganando, que había recibido el fango, lo va a rematar, pues el tipo coge y le quita la vida. Y entonces el personaje Antonio Banderas le pregunta, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque ahora ellos no saben a qué atenerse, la sorpresa. Entonces, ¿por qué yo le digo esto? Porque si lo que tienes para enfrentarte es ese armamento, creo que hubiera sido mucho más inteligente no mostrarlo, porque ya demuestras tus debilidades, porque es un armamento ineficaz, armamento que es comparable al armamento de la Segunda Guerra Mundial, aunque es un poco más moderno, tiene el mismo alcance y la misma efectividad, o sea que es comparable a ese momento. En la época digital, pues no puedes ir a enfrentarte con algo analógico por muchas razones. Así que eso es lo que iba a decir. Se le cierra el cerco a la dictadura. Como siempre digo, la dictadura no podrá resistir sin ataques ni nada, ¿ok? Pero por una cuestión económica, la dictadura no podrá resistir lo que le queda de mandato de Donald Trump, que para la dictadura ha sido muy largo, 1 año y meses, y mucho menos si hasta sus amigos están tomando distancia, porque no sé si lo saben, que una vez que se han levantado sanciones contra el petróleo, la industria petrolera rusa, pues Rusia pues ha tomado un poco de distancia de Cuba, y además que el tema de la guerra de Ucrania los tiene bastante preocupados, porque se ha demostrado la debilidad de Rusia, y pese al empeño de Vladimir Putin, pues Ucrania literalmente está ganando la guerra. Así que eso es todo lo que quería compartir. Ojalá que siga la cacería de las ratas comunistas dentro de Estados Unidos, que sigan sus cuentas siendo analizadas y buscadas dónde sale el dinero, para que no solo se lo podamos quitar y juzgar, sino para dejarle sin financiamiento a esa dictadura criminal. Así que nada, como siempre le digo, disfrutando aquí un maravilloso lugar, abajo el castrismo y viva Cuba libre. Nos vemos, muchachos.